Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. ¿Cómo están, apreciados estudiantes? Volvemos después de un periodo de pausa. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquitito volvemos a América. Vamos a hablar un poquitito de cómo surgieron las integraciones aparte del Mercosur para pasar un poco a la zona andina. Y miremos como un preludio hoy la ALAL, cómo surgió, ¿verdad? Entonces, espero que estén bien y voy a estar compartiendo con ustedes la presentación que tengo para acompañar, ¿verdad? Y de esta manera desarrollar un poco lo que tenemos para el día de hoy. Ahí voy a estar compartiendo y espero que podamos sacar siempre el provecho necesario para poder digamos, ir avanzando en el desarrollo de nuestra disciplina y el programa. Integración en América. Bueno, dice el esquema de integración en América y el Caribe. En esta oportunidad vamos a mirar la LAL, dice, como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Esto fue creado como un organismo regional y latinoamericano existente en el año 1960 a 1980. Su creación se dio en el 18 de febrero de 1960 por el Tratado de Montevideo, reemplazado posteriormente por la ALADI, ¿verdad? Bueno, por eso le decía, es un poco el pronunciamiento en América acerca de la integración, ¿verdad? Luego, esto sirvió como un puente, por decirlo, para poder llegar luego a la ALADI que conocemos actualmente. Esquema de integración, entonces, en América Latina. Estuvo constituida, dice, por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Prácticamente, América del Sur, a excepción de un país nórdico como el México, ¿verdad? Según el Tratado de Montevideo, los países firmantes se comprometían, dice, a crear una zona de libre comercio que debería estar funcionando en un plazo de 12 años. A partir de esa fecha, ¿verdad? 1960, y 12 años después debería estar funcionando como corresponde en el año 1972. Por el protocolo de Caracas se dio esto, en 1969. El plazo fue modificado 20 años. La meta entonces el 31 de diciembre de 1980. Por eso le decía que tuvo su vigencia desde los años 60 a los 80. Y esto se da en forma gradual como cualquier bloque económico y de integración. Bueno, pasamos entonces al desarrollo. Fue la primera propuesta de integración económica en América Latina para el desarrollo de las naciones, ¿verdad? Esto se dio en forma gradual y en forma de asociación, promulgada por Argentina, Brasil y México. Sus inicios, ¿verdad? La integración. Pero como cualquier bloque, agrupación, integración, siempre se encuentra el crecimiento, el desarrollo con dificultades, con obstáculos, con problemas. En este caso, ahí tenemos algunas dificultades y lo menciona el material como ejemplo, dice una limitación importante al referirse al intercambio de bienes, solamente de bienes en sus inicios, y no incluía, bueno, como una comunidad económica europea ya se dio en sus inicios, la parte de servicio, infraestructura, inversión extranjera, política agrícola, balanza de pagos, etcétera, ¿verdad? Entonces, la cuestión social y política estuvo muy restringido en sus inicios porque se trataba solamente por el intercambio entre los países miembros en cuanto a los bienes. Bueno, después podemos mirar un poco el escenario de su surgimiento, dice la ALAL, se haya definido por los primeros afianzamientos de las instituciones financieras multilaterales emergentes después de la posguerra o después de la guerra, en este caso la posguerra. También puede ser entendido, dice, como una de las escasas alternativas que por entonces se ofrecía a los actores de la región para canalizar sus expectativas de crecimiento. Sí,
La agrupación de personas, en este caso agrupación de países, siempre tiene su lado positivo, ¿verdad? Como una ventaja, pues el crecimiento se da en la relación o en las relaciones y en los intercambios. Esto se dio y no es, de hecho, una excepción para la LAL. Ahora sí, como les decía, siempre hay obstáculos. En este caso vamos a mencionar algunos que son más importantes, ¿verdad? Dice, una serie de factores que tuvieron su cuota participación. Algunas circunstancias que operaron, dice, en contra de la viabilidad o progreso para cabalmente llegar a la meta deseada. Y vamos a mirar algunos. En primer lugar, el diferente significado que el proceso de integración presentaba para sus miembros. Por supuesto, esto no era comprensible en su dimensión por todos los miembros, en este caso los países que integraban la LAL. Dice, para los países más importantes, como México, Brasil, Argentina, representaba principalmente una llave de acceso a los mercados de los demás miembros. Es decir, una oportunidad para liberalizar el comercio, por supuesto, porque eran élites. En cambio, para los países de menor envergadura, que son los demás, el sentido del proceso arremitía diferente a su expectativa de desarrollo por cuanto implicaba una posibilidad para conjugar políticas focalizadas en el crecimiento. Estas son las dos lecturas que se observaba, las dos caras de la moneda, por decirlo, entre los países de mayor potencia y los países en vías de desarrollo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces el significado no era lo mismo, por más que integraban un mismo bloque. Otro obstáculo, el diverso grado de desarrollo productivo de los miembros y su impacto en el sistema de concesión. Concesión incidía en el ordenamiento de las concesiones y de la capacidad productiva. La capacidad productiva. Entonces, esto es natural, ¿verdad? Natural. En efecto, dice, para los países con sectores productivos consolidar el ordenamiento de una concesión producía efectos de mayor consideración. Para los países de menor desarrollo, sin embargo, era más fácil incorporar un gran número de productos a sus listas nacionales, sin afectar por tal motivo los intereses de productores nacionales. Un poco lo que se vislumbraba esa dicotomía, por decirlo así, entre los países de mayor capacidad productiva y frente a los países de menor desarrollo. Muy bien, el siguiente obstáculo que podemos ver un poco se trata de la parcelación del escenario comercial. Bueno, comercios segmentados, esto es natural por lo que ya veníamos mencionando, en el sentido de que se da a priori estas segmentaciones natural por la capacidad productiva, económica y desarrollo que ostenta cada país que integra, que es una marcada hegemonía, por decir heteronomía, ¿verdad? Bueno. Luego, otro obstáculo, la inestabilidad política institucional. Bien sabemos que se observaba en este bloque la fragilidad en cuanto a la política, en cuanto a la parte jurídica, estructuralmente hablando, ¿verdad? Entonces, podemos mencionar que existía interrupciones al ritmo democrático y el sentimiento de Estado. Dice, en este escenario se instalaban élites dirigentes, ¿verdad? Que tenía cierto predominio, tenía cierta preferencia, y esto se daba en un marco totalmente legal, ¿verdad? Por supuesto, porque estaba trazado, digamos, o trazada, mejor dicho, las normativas de la LAL. Bueno, entonces existía una marcada inestabilidad política en este sentido también, y naturalmente se da por la potencia que de algunos países, naturalmente, como se da en cualquier otro bloque, y marcadamente vemos también en Mercosur. Bueno, el endeudamiento externo de los países miembros es otro obstáculo. Creciente endeudamiento público de los Estados partes había empezado a concentrar la atención de los gobiernos y a restringir las posibilidades de este crecimiento, por supuesto. Ya llamaba la atención, entonces existía una limitación o una restricción en cuanto a las posibilidades de crecimiento, ¿verdad? Para los países incluso de menor capacidad. La proliferación de relaciones comerciales bilaterales al margen de las reglas. Entonces, algunos países se salían de las normativas para entablar relaciones y tratar de
digamos, sostener esa inestabilidad, ese endeudamiento, en todos los sentidos. Inestabilidad económica, política y jurídica, tratada de entablar relaciones con otros países. Esto se da justamente con algunos países. Entonces, iba deteriorándose un poco esa estructura organizativa, esas reglas, esas normativas establecidas, trazadas originalmente como bloque. Las transformaciones, mejor dicho, en las relaciones económicas internacionales. Y naturalmente se daba estas transformaciones. ¿Por qué? Porque el mundo globalizado hacía que los países podían también entablar relaciones con otros externamente, y estaba al acecho, todas las informaciones, las comunicaciones y el intercambio de bienes, servicios, capital, etc. Entonces existía una transformación y afectaba radicalmente al original normativa, o la original normativa, mejor dicho, de la ALA. Bueno, el accionar del Grupo Andino y el impulso político de iniciativa subregional. Esto se dio justamente por lo mencionado previamente, es decir, comenzaron esas fricciones entre los países, comenzaron a hacer cada país tratando de buscar la mejor vía para poder crecer y sostenerse al margen del bloque, hizo que, digamos, surgieran los grupos subregionales, ¿no? El dinamismo del Grupo Andino, el proceso novedoso del Grupo Andino, y surgió el Grupo Andino, ¿verdad? Dentro de un proceso novedoso de programación industrial y una alta inyección de apoyo político de los mandatarios a los proyectos subregionales, en este caso el Grupo Andino, nuevamente incide en el desarrollo de la región y comienza a vislumbrarse la presencia de dos grandes bloques. Esa segmentación originalmente que hablamos en materia comercial, esa inestabilidad política, jurídica, esas iniciativas de algunos países del bloque para entablar relaciones, la globalización, todo esto hizo que naciera el Grupo Andino, ¿verdad? Al margen del bloque del ALA. Bueno, la inseguridad jurídica en el ordenamiento de instituciones sociales, la falta de seguridad jurídica en los sistemas de derechos de los miembros actuaba como disuasivo para la recepción de inversiones extranjeras. Bien sabemos que es una limitante, una limitante muy importante para cualquier país o bloque, la inestabilidad jurídica. Cuando no hay seguridad jurídica, no hay seguridad política, entonces se limita las inversiones que pueda llevarse a cabo por países extranjeros. El limitado progreso tecnológico e industrial de los miembros. También esto no se ha dado como bloque, no estuvo acompañado de una evolución de potencialidad industrial y de transformaciones favorables en la estructura productiva de los países socios. Entonces, también se puede mencionar esto como un obstáculo. Algunas consideraciones finales para ir concluyendo y cerrando un poco lo que le decía, un poco como un preludio de la ALAR y la ALAL. Entonces, podemos mencionar que no logró cumplir con los objetivos que se había propuesto inicialmente en el contexto estructural, expuesta a la vicisitud económica, financiera, jurídica, política, que tuvo que soportar varias vicisitudes, dificultades en todos los sentidos, acompañado de la vulnerabilidad en cuanto a la inestabilidad política, hizo que los Estados socios no cumplieran cabalmente con lo pactado en el documento original, en el protocolo que hemos ya mencionado inicialmente. Entonces, sí podemos hablar también de que como proceso no canalizó las aspiraciones que genésicamente, o sea, en sus inicios, la explicaron y justificaron, configuró un útil aporte para el ideal de espíritu de integración y aprendizaje. Para eso sí, como una experiencia, como una prueba piloto, por decir, lo así, a lo que venía ya acercándose en cuanto a la conformación de un bloque nuevo, que finalmente se determinó con la ALADI, ¿verdad?
En efecto, y se contribuyó a la profundización del conocimiento de la acumulación de experiencia. Es una prueba para tratar de fortalecer lo que finalmente conocemos nosotros como la ALADI. También se colaboró en el perfeccionamiento de negociaciones especializadas, generación de confianza y en consecuencia ayudó a despejar antinomías y antagonismos, ¿verdad? O sea que se buscó lo que nosotros como bloque, estuvimos viendo un poco, esa dicotomía, esa segmentación, esa falta de empatía entre los países, principalmente de mayor capacidad o de desarrollo, potencialmente hablando, con los países de menor escala, o sea, de desarrollo en potencia. Entonces, como una experiencia que finalmente podemos hablar de que todo eso ha dado y se ha mejorado con el nuevo organismo que posteriormente se vislumbró. Ya mencionamos eso, ¿verdad? Bueno, entonces en esto consiste como un preludio la ALAL para llegar finalmente a la conformación del bloque denominado ALADI. Muchas gracias por la atención, espero que estén bien y que sigan acompañando siempre las actividades que tenemos. Un placer compartir nuevamente con ustedes.